desarrollamos precisamente la actividad esta como participación de ciudadana para favorecer el diálogo con las y los protagonistas que contribuyen al bienestar de la sociedad en este año precisamente de aniversario, como he expresado en el inicio. Y como también os he expresado, soy Juan Saldaña, psicólogo del trabajo. La mesa redonda precisamente lleva como título Diversidad y empresa es un modelo rentable en situación de pandemia. Y en este caso, precisamente, es organizada desde la iniciativa del Grupo de Trabajo de Psicología, Formación y Desarrollo de Personas. Para esta mesa se fijó precisamente el objetivo, y así está expresado en el programa, del análisis de las claves de las organizaciones a la situación de inestabilidad, flexibilidad y el fomento de la diversidad como valor estratégico en situaciones de crisis. Y precisamente él y las ponentes que participan en esta mesa redonda son por orden de intervención, puesto que una vez que deje de hablar y de presentar será Pep el primero y a continuación, según los he presentado, los voy a presentar. Josep Esteva, que es director nacional de Responsabilidad Social Corporativa y Accesibilidad Universal en el Grupo SIFU, precisamente poniendo en valor la diversidad e inclusión en empresas con propósito. La siguiente ponente será Pilar Feliz, directora de personas de Netgia, precisamente del grupo Naturgy, que nos expresará las buenas prácticas en Netgia relativas a inclusión y diversidad y en concreto atendiendo a este periodo de crisis sanitaria, social y económica. La tercera ponente será Pilar Rojas, líder senior para cultura corporativa en el área de comunicación interna, cultura y talento de la Dirección General de Personas y Organización de Repsol, presentando precisamente en Repsol la implantación de una cultura basada en valores y cómo esa cultura contribuye a la gestión de la diversidad en la compañía. Y la última ponente será María Coloma Almiñana, que es componente del grupo, de nuestro grupo de Psicología, Formación y Desarrollo de Personas y al mismo tiempo responsable de recursos humanos de Execo Spain. Nos hablará precisamente de esta actividad dentro del grupo relativa al ámbito que estamos desarrollando de inclusión y diversidad y en concreto también tratará muy brevemente su trabajo desde Execo Spain promoviendo una cultura del talento diverso. Ya habéis visto que durante la sesión soy el hospedador administrador y por lo tanto pues os ruego paciencia precisamente si estoy realizando, que ya os he demostrado que efectivamente no he sincronizado las tareas y las estoy realizando de una manera síncrona, con lo cual pues sé que desde esta perspectiva de la diversidad pues me vais a perdonar. Y como os he dicho, pues precisamente los micrófonos los mantendremos cerrados hasta el tiempo de compartir nuestras inquietudes una vez que terminen los ponentes de expresar sus diferentes ponencias. A continuación ya paso la palabra precisamente a Pep Esteva, que con mucho gusto le escucharemos. Y a partir de él, a continuación, irá a cada una de las ponentes. Muchas gracias. Bueno, agradecerte a ti, Juan, y al Colegio Oficial de Psicología de Madrid que haya tenido a bien invitarnos a participar. Os voy a hacer una breve introducción de lo que es el Grupo SIFU. Grupo SIFU es el mayor centro social de empleo de iniciativa privada que hay en el territorio español. Contamos con unas 7.000 personas en plantilla, de las 4.600 personas somos personas con discapacidad, yo voy en silla de ruedas, y estas 4.600 personas, 1.600 son personas con dificultades de inserción o de difícil inserción. Somos un grupo de servicios, de Facility Services, y lo que hacemos siempre, pues como grupo de Facility, es el mantenimiento, el cuidado, la limpieza, la jardinería de los edificios. Y hacemos edificios tanto de oficinas como públicos como privados. Ahora has dejado compartir, a ver si ahora ya puedo. No sé si estáis viendo ya. Sí, ya se ve. Bueno, como os estaba diciendo, vamos
Tenemos más de 25 años, las cifras que os estaba dando, y tenemos una implantación en más de 34 provincias con equipo propio. Hablamos siempre que hacemos el cuidado de los edificios y atendiendo a los edificios, lo que hacemos al final es cuidar a las personas. Si queremos que una empresa como la nuestra, que tiene una gran carga social, con la incorporación de personas con discapacidad, lo que hacemos es cuidar los edificios y mantenerlos bien para que las personas vivan o trabajen dentro de los edificios de la mejor manera posible. Estamos totalmente alineados y dentro de toda la política de responsabilidad social corporativa que desde el grupo desarrollamos, estamos alineados con los 17 ODS, y más adelante veremos que fundamentamos todas estas acciones desde la vertiente social bajo el paraguas del ODS 17, que son las alianzas, y estas alianzas son para conseguir justamente el desarrollo de los otros 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso, como estamos trabajando o hablamos de cómo transformamos personas a través de la formación para generar oportunidades en el entorno laboral, creemos que los ODS que más alineados están en este caso es el de la educación, el del trabajo decente y crecimiento económico, el de la igualdad de oportunidades y el de las ciudades y comunidades sostenibles, las Smart City, las Human City, en donde podemos hablar de muchos detalles que afectan a las personas. Y os estaba comentando que fundamentamos todas nuestras acciones y todo el desarrollo y los 28 años que llevamos de experiencia incorporando personas con discapacidad en el entorno laboral, no solo dentro de nuestra compañía, porque a través de nuestra fundación y de nuestra agencia de colocación lo que hacemos también es intermediar y acompañar a personas con discapacidad a un entorno laboral protegido con empresas como la que nos acompaña hoy, que seguro que en la nos dan casos de primera mano, pues nosotros en nuestro saber hacer, como llevamos mucho tiempo haciendo y formando a personas con diversidad funcional, lo que hacemos también es acompañar este proceso a otras empresas que no es su core, y en nuestro caso sí que nuestro core son las personas y la diversidad funcional. Aprovechamos cualquier empresa y cualquier administración para dentro, ahora le llamamos desde hace 5 años que se firmó el Pacto Mundial por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues les llamamos ODS, pero lo que llevamos haciendo es ir generando alianzas con empresas y con la administración pública para conseguir todos estos desarrollos. Cuando aterrizamos ya un poco más a cuando hablamos de personas, pues obviamente hablamos nosotros, en nuestro caso, de las personas con diversidad funcional para brindar una oportunidad, tanto en la parte formativa como luego en el acompañamiento en las prácticas laborales, en escenarios reales, de la mano de grandes compañías y de pequeñas compañías. Trabajamos con los entornos. Cuando nosotros tenemos, como os contaba al inicio, tenemos una gran expansión geográfica en nuestra presencia en todo el territorio, lo que nos permite saber perfectamente cuáles son las oportunidades de generación de empleo en cada una de las zonas de la geografía y adecuar la formación a las necesidades de las compañías y a las actitudes que puedan tener las distintas personas con las que trabajamos. Eso lo que nos garantiza es luego al final, porque la formación lo que sigue es la normalización en la integración laboral de personas con discapacidad. Que hemos querido aportar, no sé, esta es una semana que hicimos con una serie de chavales que estaban todavía en edad, en formación reglada, pero en instituto, todavía no habían finalizado la ESO. En los institutos públicos existen las unidades de soporte a personas que puedan tener algún tipo de discapacidad intelectual o alguna enfermedad mental, que les ayudan a ir repitiendo los cursos o donde hay asignaturas que les puede costar más. Cuenta con un equipo docente de psicólogos, de educadoras sociales que les acompañan, y lo que nosotros hacemos es acompañarles y hacerles ver en un escenario, en este caso por aventura, en un escenario que mezcla ocio, pero también focalizado a su futura integración en el mundo laboral, pues para que vean de primera mano distintos
empleos que pueda haber. En ProAventura tenemos desde recepcionistas, tenemos restauración, tenemos la limpieza de las zonas, el mantenimiento de las instalaciones y de las atracciones, y infinidad de puestos de trabajo en los que las personas locales pueden focalizar y ver en detalle cómo será la experiencia laboral. Y esto acompañamos también con experiencias o con charlas más de habilidades sociales, más de enseñarles lo que es un EPI, un equipo de protección individual, saber cómo es un organigrama y los cuadros de mando dentro de una compañía y cómo funciona una jerarquía en un entorno laboral, y así les acompañamos. Queremos este tipo de enseñanzas, pues, que nos aporte el aprendizaje directo en el puesto de trabajo, el salir de un entorno escolar y visualizar un puesto de trabajo real y viendo en el día a día problemas y qué cosas pueden conllevar, y cómo comparto lo mismo que hacemos en el colegio cuando llevamos a nuestros hijos, aprendan a compartir y demás. Pues cuando los trasladamos a un entorno laboral, lo que hacemos es enseñarles lo que es el día a día en un entorno laboral normalizado. Y obviamente pues, a las compañías tiene otra serie de beneficios a nivel no solo de imagen corporativa, que también, sino de aplicar conocimiento y de participar en proyectos con una alta carga de responsabilidad social corporativa, que nos puede ayudar a fidelizar al sentimiento de pertenencia de nuestros trabajadores en nuestra compañía, que probablemente cuando les hacemos partícipes de acciones sociales. Y al final lo que queremos aquí es huir un poco del concepto de que la discapacidad, que al final si empezamos a preguntar o estuviéramos en otro escenario, y empezáramos a preguntar cómo definiríamos la discapacidad, encontraríamos miles de definiciones. Y al final nosotros, cuando cumplimos un currículum, lo que ponemos en el currículum es lo que sabemos hacer. No incluimos páginas y páginas y páginas en lo que no podemos hacer. Yo, en mi caso, voy en silla de ruedas y evidentemente pues tengo unas capacidades para desarrollar una. Pero si alguien. Ahora me he dado cuenta que no me estabais escuchando. Ahora te escuchamos. El último minuto ha sido, Per, nada más. Sí, el último minuto, el de la fundación. Sí, eso no lo hemos oído. No, la parte de la fundación es simplemente la fundación tiene 15 años prácticamente de vida. Es un órgano con el que apoyamos todo tipo de acciones de sensibilización dentro de la sociedad civil. Trabajamos en distintos ámbitos, tanto dentro de la empresa, a nivel de talleres y comunicación interna dentro de los cuadros de mando de la compañía, para acompañar esta integración de personas con discapacidad como parte del éxito. Trabajamos fomentando el deporte para personas con discapacidad, y una de las cosas que probablemente nos diferencie más de las muchas entidades que trabajan por el bien de la diversidad funcional es la parte del arte inclusivo, donde llevamos ya 5 años efectuando la gala más inclusiva, en donde en un escenario como el Liceo de Barcelona, y este año la pandemia no nos dejó replicarlo en el Teatro Real de Madrid, en un escenario como son el teatro y el liceo, personas con diversidad funcional y personas sin diversidad funcional forman parte de distintos números musicales, haciendo llegar el arte y la música a la sociedad, y demostrando que no hace falta etiquetar la discapacidad en ningún formato, porque al final sí, capacidades que cada una de las personas tiene
conseguimos éxitos, seguro. Y creo que hasta aquí mi intervención. No sé si me ha alargado más del tiempo que teníamos asignado, en cualquier caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pep. Pues damos paso precisamente a Pilar Feliz con su ponencia. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, Juan, y gracias por darme la oportunidad de compartir este coloquio con vosotros y gracias también al colegio, efectivamente, por darnos esta oportunidad. Bueno, como ya os ha comentado antes Juan, soy Pilar Feliz, soy la directora de personas de Nedgia. Nedgia es el negocio de infraestructuras gas en España de Naturgy. Como sabréis, Naturgy somos una multinacional del sector energético, que estamos presentes en toda la cadena de valor, desde la generación, transporte, distribución y comercialización. Tenemos unos 170 años de vida, somos una empresa ya con cierta solera y tenemos presencia también en distintos continentes. Tenemos negocios renovables, por ejemplo, en Australia, tenemos en Europa y especialmente tenemos bastante presencia también en Latinoamérica. Y antes de entrar en concreto en hablar de algunas prácticas que nosotros tenemos de diversidad, sí quiero destacar nuestro enorme compromiso con el desarrollo sostenible de la sociedad y el medio ambiente y decir que esto solo se puede conseguir, y lo digo desde la convicción más absoluta, solo se puede conseguir si tenemos entornos de trabajo diversos, flexibles, digitales, transformadores. Es decir, solo desde esos entornos de trabajo podemos contribuir a tener una sociedad más sostenible. Es decir, que empieza desde ahí. Bueno, ¿por qué ser diversos? La diversidad, en mi opinión, multiplica. La diversidad no suma, sino que multiplica. La diversidad es un factor exponencial. Y quiero compartir con vosotros una experiencia que he tenido en primera persona. Yo tuve la oportunidad en una de las etapas dentro del grupo de tener un equipo formado por 4 nacionalidades. Había una persona de India, había una persona de Brasil, una persona de Colombia y luego personas españolas. Y os puedo asegurar que fue una de las etapas más enriquecedoras porque cualquiera de los retos que teníamos como equipo tenía unos abordajes muy diferentes en función de quién estuviera aportando. Y esto es porque yo creo que somos conscientes que el tener visiones diferentes, esas visiones diferentes que nos dan nuestro bagaje cultural, etc., nos hace, nuestro bagaje cultural, el género, nuestras diferentes creencias, todo eso nos aporta un impulso transformacional que acelera muchos de los cambios, transformaciones o que resuelve o pone soluciones encima de la mesa para retos que a veces pueden ser complejos y solo se abordan desde una única visión. Entonces, esto para mí ya es un primer elemento fundamental en relación con el aporte de valor que tiene la diversidad. Por otra parte, en momentos de enorme incertidumbre y de vulnerabilidad, como es el momento que tenemos, esta visión distinta que podemos aportar siendo diversos, se ve muchísimo más reforzada. Es decir, cuanto más diversos seamos, vamos a ser más capaces de anticiparnos, vamos a ser más flexibles, vamos a tener un mayor grado de flexibilidad y también vamos a ser capaces de adaptarnos mejor a los cambios, porque siempre habrá una visión diferente, ¿no? Una visión nueva. Concretamente, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué venimos haciendo y qué hemos seguido haciendo y quizá hemos potenciado durante esta etapa, especialmente este año tan especial que nos está tocando vivir? Bueno, en primer lugar quiero destacar que yo tuve la fortuna también de aproximadamente en el año 2010, lo que fue, definir el primer plan de igualdad del grupo, que posteriormente ha ido evolucionando y ahora mismo es un plan de diversidad lo que tenemos en Naturgy. Entonces, como aspectos importantes, por una parte, en diversidad de género. A ver, en diversidad de género, para nosotros, la diversidad de género es un objetivo transversal en nuestra estrategia de personas, en nuestra estrategia de gestión de personas.
Promovemos la gestión del talento femenino a posiciones, no solo a posiciones directivas o posiciones gerenciales, sino también a posiciones de expertise técnico. Como sabéis, no es una tarea precisamente sencilla porque no somos demasiadas las mujeres en las carreras STEM. Entonces, a veces hay en la base ya ese déficit y ese se transmite a lo largo de toda la cadena. Pero uno de nuestros objetivos no solo es esa posición directiva en la diversidad de género, sino también esas posiciones de expertise técnico, de referente técnico en diversidad de género. Y en este sentido nosotros tenemos algunos programas específicos que impulsan la visibilidad, el liderazgo, el networking femenino, mediante proyectos como son, por ejemplo, el Take the Lead, que es un proyecto de formación en el que, impulsado básicamente para la diversidad de género, en donde tratamos de impulsar a nuestros profesionales esa ambición, y especialmente en el caso femenino, esa ambición profesional. Tratamos de identificar cuáles son las barreras que nos están lastrando, qué mecanismos puede haber para romper esas barreras y ganar visibilidad, y también generar ese networking interno de género, que también es muy importante. Por otra parte, nosotros estamos inmersos en un proceso, bueno, llevamos varios años en un proceso de transformación continua, pero quizá estos 2 últimos años se ha acelerado de manera importante este proceso de transformación. Y como dato significativo, sí que os diría que en el año 2019 nuestros gerentes, la posición de las mujeres como gerentes en los niveles de reporting 2 y 3 de la estructura era de un 31%. Actualmente, y después de una evolución organizativa que hemos tenido hace apenas 2 meses, fue a finales de julio y septiembre, hemos logrado que se incorpore un 36% de mujeres en el equipo directivo en esos 2 ámbitos que os decía, en los niveles 2 y niveles 3. Es un salto para nosotros importante, y es un salto importante especialmente dado el contexto que estamos viviendo en este momento, que no es un contexto sencillo, es un contexto bastante complejo. Adicionalmente a esto se han incorporado también un total de 30 nuevos profesionales a esta capa de gerenciales, capa directiva, también en niveles 2 y 3. Y también ahí hemos conseguido que un 66% de estos nuevos gerenciales sean mujeres, ¿no? De manera que nuestro impulso en la diversidad de género es algo que venimos haciendo los últimos años, pero que especialmente ahora creemos que hay que seguir impulsándolo y, si cabe, impulsarlo con mayor fuerza. Respecto a la diversidad generacional, respecto a la diversidad generacional, nosotros tenemos un programa de management staff que trata de identificar profesionales con talento emergente, profesionales jóvenes con talento, y les ayudamos a formarles mediante un programa que tenemos, como os digo, que se llama Management Staff, en el que les impulsamos en un periodo corto a ocupar posiciones de responsabilidad. Hay que tener en cuenta que nosotros gestionamos en total 4 generaciones diferentes y 17 nacionalidades, debido a nuestra presencia en múltiples países, y luego a que somos una empresa, que no somos una startup. Convivimos, pues, la generación baby boomer con la generación millennial. Y para impulsar este talento intergeneracional, tenemos en marcha también un programa que especialmente este año, en el año 2020, ha sido también muy relevante, que es un programa de mentoring y de mentoring inverso, ¿no? De mentoring reverse, en el que no solo facilitamos que estos profesionales junior o con talento emergente tengan la posibilidad de tener un mentor que les guíe, sino que también hemos puesto en marcha el mentoring reverse, en el que este talento digital, talento joven, aporta y guía también en aquellos aspectos en los que el talento senior, pues, posiblemente no carece, o de aquellas habilidades o de aquellos elementos
de los que no tiene, ¿no? Para cubrir ese gap. Este es uno de los programas que también ha funcionado muy bien durante este año 20, a pesar de la situación que hemos tenido. Y también puedo hablar en primera persona, yo soy mentora, y a pesar de esta situación de utilizar Zoom, de no vernos, los procesos se han seguido, los procesos se han mantenido, y la verdad es que ha sido un programa de muy buena acogida y de mucho éxito. En este momento tenemos un total de 120 mentores para un total de 150 mentees. Y seguimos, o sea, acabamos de lanzar ahora de nuevo el ciclo de este año, ¿no? El año 2021. También comentar que hay una palanca importante en los aspectos de diversidad y que nosotros trabajamos bastante, que es la palanca de formación. Nosotros desde la universidad corporativa, desde el ámbito, la Transformational Leadership Academy, que es el ámbito que se responsabiliza de este tipo de formación, tratamos de formar de forma muy específica en gestión de diversidad y conciliación a los equipos de personas de cada uno de los negocios, pero no solo a los equipos de personas, que parece que es lo tradicional, ¿no? Formar a las personas de recursos humanos, sino también a los gestores de personas, es decir, a aquellas personas que están ocupando posiciones que coordinan equipos y que por tanto tienen que tener también esta formación en diversidad y formación en conciliación. Y esto es muy importante para también mantener este impulso. Solo desde las áreas de personas esto sería imposible mantener. Y quiero cerrar ya, porque yo creo que ya he consumido mi tiempo, comentando que para nosotros esto es lo suficientemente importante como que reportamos a nivel de la Comisión de Sostenibilidad indicadores que van dando cuenta de los avances en presencia femenina, diversidad geográfica, diversidad de perfiles profesionales, capacidades diferentes. Entonces, tenemos el compromiso de realmente hacer esto de una manera sostenible en el tiempo e ir progresivamente avanzando, independientemente del contexto que en cada momento nos toque vivir, que en este momento precisamente es bastante más complejo de lo que nos gustaría. Y con esto ya termino. Muchas gracias, Pilar. Pues damos paso a la otra Pilar, precisamente los pilares de la sostenibilidad. Gracias. Muy bien. Bueno, pues yo creo, Pilar, que me voy a repetir bastante de las cosas que has contado tan interesantes. Cuando hablamos de una cultura inclusiva en Repsol, pues bueno, nos estamos refiriendo a muchos de los aspectos que ha mencionado Pilar ahora, ¿no? Que se refieren a la formación, al acompañamiento, a la medición. Bueno, no me voy a entretener en presentar Repsol, que espero que todos nos conozcan muy bien, no solo como clientes, sino como accionistas y como miembros del país. Repsol es una compañía grande, tenemos 25.000 empleados en 34 países y más de 80 nacionalidades. La diversidad forma parte de nuestro día a día, de la manera en que entendemos nuestra gestión, porque estaba también, se entendía de las palabras de Pilar, la cultura y la estrategia son dos caras de la misma moneda. Entonces, cuando prestamos atención a la estrategia de una compañía, si no prestamos atención a la cultura, probablemente lo que acabe ocurriendo sea distinto del objetivo que teníamos en primer lugar, ¿no? Sabemos que de lo que decimos que queremos que ocurra a lo que finalmente acaba ocurriendo, pues en medio está la cultura, ¿no? Pues el mindset de los empleados, de los líderes, la forma de gestión, las decisiones que tomamos, nuestros comportamientos del día a día marcan, en definitiva, cómo se consiguen los objetivos que nos habíamos marcado. Por lo tanto, para nosotros, la única manera de entender la realización de un objetivo estratégico es a través de la cultura, a través de la definición de los cómo. De los cómo queremos compartir información, trabajar entre nosotros, ayudarnos entre nosotros, romper silos organizativos. Todo eso forma parte de la manera en que entendemos la gestión. Y, por supuesto, la diversidad pues está en todos ellos, ¿no? Comparto brevemente nuestro marco de cultura. Repsol
tiene como misión, como razón de ser una compañía energética comprometida con un mundo sostenible. Somos, por ejemplo, la primera empresa energética en marcar pues, un ambicioso objetivo de emisiones cero en 2050, de acuerdo con el Acuerdo de París. Y bueno, pues esos 10 millones de clientes que tenemos en más de 90 países tienen que vivir que eso lo hacemos de manera sostenible. No hay otra manera de, Pilar lo mencionó en varias ocasiones, de continuar en el mercado, de continuar siendo un actor relevante en la sociedad, como esas decisiones no tengan lugar de una manera sostenible, ¿no? Nuestra visión, ser una compañía energética global, basada en la innovación, la eficiencia, el respeto, que crea valor, de nuevo, de manera sostenible para el progreso de la sociedad. Si veis en esos dos statements, esas dos frases, pues por supuesto la diversidad subyace a todo ello. No podemos ser una compañía sostenible si no atendemos a la igualdad de oportunidades y al crecimiento dentro de la compañía de todos los empleados en su máximo potencial, independientemente de sus características personales, ¿no? Pero es que nuestros principios de actuación, es decir, aquello que marca cada una de nuestras decisiones, también lo indica, ¿no? Debemos trabajar con eficiencia, con respeto, creando valor y anticipándonos, ¿no? Todo eso crea el entorno propicio para que lo que entendemos por una gestión activa de la diversidad pase a estar muy embebida en la estrategia de la organización. Y eso hay que decirlo, y decirlo muchas veces y hacerlo muy presente en el día a día de los empleados, y forma parte de nuestra política de gestión de personas, por supuesto, está presente en nuestro código de ética y conducta de una manera muy expresa, y hay canales, evidentemente, para que los empleados que no sienten eso en su experiencia del día a día lo puedan declarar y se pueda gestionar. Y, por supuesto, hay que generar alianzas, y generar alianzas relevantes, con actores relevantes en cada una de las dimensiones de diversidad. Aquí he traído algunas pues, de perspectiva internacional, porque además de las alianzas generadas a nivel local, por supuesto tiene que haber unas de perspectiva global, ¿no? Y para nosotros es también muy relevante generar alianzas para aprender de los expertos y incorporar aquello que no sabemos, de lo que no somos tan expertos, a nuestra manera de gestionar. Y además hay que declararlo a la sociedad y a los empleados. Y nuestro modelo de sostenibilidad está expresado cuáles son nuestros objetivos en materia de sostenibilidad, en materia de cultura inclusiva, en materia de liderazgo femenino, porcentajes que queremos alcanzar en materia de liderazgo femenino, en materia de diversidad generacional, pues en materia de orientación sexual, cómo queremos que los empleados se sientan dentro de la organización, independientemente de su orientación sexual, ¿no? Todo eso hay que declararlo, y por lo tanto tiene que formar parte de lo que los empleados saben y entienden que está a nuestro alrededor, ¿no? Pero por supuesto, pues hay que medir y mucho y constantemente, y desde las áreas de personas y organización, desde el área de cultura, pues aspiramos a ser ese espejo hacia la organización acerca de cómo vamos, cómo estamos avanzando en esos objetivos que nos hemos marcado. Desde el año 2015 nos pusimos un objetivo muy ambicioso en un proceso de transformación acelerada que ha vivido la compañía en los últimos años, y nos pusimos objetivos de cultura muy ambiciosos de mejora de determinados indicadores, entre los que, por supuesto, está el liderazgo inspirador y está la cultura inclusiva. ¿Cómo se sienten los empleados de las diferentes dimensiones de la diversidad en materia de inclusión, ¿no? Y todo esto lo hemos ido midiendo y hemos ido alcanzando objetivos, algunos y otros no, y hemos tenido que actuar para corregir algunas cosas que no estaban funcionando e impulsarlas de nuevo. Y, por supuesto, siendo de nuevo el espejo de la organización, acompañar a los líderes a ser cada vez más conscientes de aquello que no está tan consciente, ¿no? Nadie viene por la mañana a la oficina pensando a quién voy a discriminar hoy, evidentemente. Sin embargo, ocurre porque nuestros sesgos inconscientes están ahí, somos humanos y van con nosotros. Entonces, tenemos que ser de nuevo el espejo de la organización y ayudar a los líderes a ser conscientes, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, en una pregunta, en una dimensión como fomentar la diversidad como una ventaja competitiva, pues la autoevaluación siempre está bastante más alta que la evaluación de los pares o del equipo, ¿no? Todo esto sirve para generar palancas, para mover a la organización, para hacernos conscientes de que las cosas no están tan bien como deberían y que tenemos que seguir impulsando la mejora. Todos estos objetivos se monitorizan y se impulsan desde nuestro Comité de Diversidad y Conciliación, que ya tiene bastantes años y que está formada por la alta dirección de la compañía.
y que tiene como objetivo trabajar en todas las dimensiones de diversidad. En cada una de ellas, pues estas son algunas de las que trabajamos, con objetivos específicos, con programas específicos y bueno, pues se han mencionado antes, programas de networking, programas de redes de empleados, mentoring y mentoring cruzado, mucha formación, mucha comunicación y mucho acompañamiento y intervención en los procesos clave de talento. ¿Qué ocurre cuando hay una promoción, cuando hay un programa de promociones, cuando hay un programa de revisiones salariales? Hay que estar muy atentos para acompañar a la organización y que esos procesos se hagan libres de sesgos inconscientes, ¿no? Todo ese roadmap se monitoriza muy activamente desde el Comité de Diversidad, que actúa pues, inspirando a la organización a avanzar en esta materia. Y es que en este gran iceberg, ¿no? que es la cultura, pues tenemos que atender a todo, ¿no? Tenemos que atender a lo más visible, pues a las políticas de diversidad, a los modelos de cultura, de liderazgo, pues al modelo de ética y conducta. Hay que celebrar la diversidad para que sea visible el compromiso de la compañía, por supuesto, pero también hay que mirar a las capas que no son tan evidentes, que no están tan a la vista, ¿no? Hay que trabajar en los valores. No solo declarándolos, también midiéndolos y también acompañando a nuestros empleados en esos sesgos inconscientes, ser cada vez más conscientes de lo que no está en el primer plano, ¿no? Y medir constantemente y ser el espejo de la organización acerca de cómo están las cosas. Y en función de esos resultados, introducir las mejoras, ¿no? A veces tendemos a pensar que sabemos lo que necesita la organización, que sabemos lo que necesitan pues, los diferentes colectivos dentro de la compañía, las personas con discapacidad, el colectivo LGTBI, las mujeres, pero todos pertenecemos a múltiples dimensiones de la diversidad. Y lo mejor en este caso es hacer a los empleados partícipes de los comités, partícipes de los planes, partícipes en definitiva de dar la oportunidad de que su voz se oiga a la hora de ir estableciendo medidas que mejoren la cultura inclusiva dentro de la compañía. El título de esta mesa se llama Diversidad y empresa, modelo rentable en una situación de pandemia. Bueno, creo que con lo que se ha comentado hasta ahora no hay otro modelo rentable, por lo menos si lo pensamos desde una perspectiva sostenible, que no sea atendiendo a la igualdad de oportunidades y a la generación de una cultura verdaderamente inclusiva en la que todos los empleados puedan desarrollar su máximo potencial. Y estas son algunas de las razones. Desde luego, una compañía que tiene una cultura inclusiva va a tener una mejor creatividad, mayor innovación, va a poder acceder a un mercado de talento mucho más amplio que si simplemente se está manteniendo con un colectivo mucho más reducido. Por supuesto, lo notamos y lo medimos en el orgullo de los empleados y en esa identificación con la compañía. Si somos una compañía diversa que refleja la sociedad a la que damos servicio, vamos a ser capaces mucho mejor de entender las necesidades de nuestros clientes y, por lo tanto, ofrecer productos y servicios que atiendan a esas necesidades. Y bueno, desde luego, pues el efecto reputacional está allí, ¿no? Me detengo un minuto en este tema y es que pienso que la sociedad no nos va a permitir otra cosa, ¿no? Lo venimos viendo desde hace ya unos cuantos años. La sociedad ya ha salido a la calle para declarar lo que quiere, ¿no? Y no solo el colectivo de mujeres, todas las dimensiones de diversidad están reclamando a las compañías y a las grandes compañías que seamos referentes en materia de inclusión, en materia de igualdad de oportunidades y de romper barreras. Y no podemos hacerlo de otra manera, tenemos que dar esa respuesta porque es lo que tenemos que hacer como compañía responsable, pero también porque es la única manera sostenible de alcanzar los objetivos estratégicos, en definitiva. Bueno, muchas gracias a todos. Ya ha terminado Pilar, damos paso a María Coloma, que ya está preparando la pantalla para compartir. Muchas gracias. Estaba poniendo en valor cada una de vuestras participaciones. Para mí es un lujo escucharos, al igual que es un lujo formar parte de este grupo de trabajo de psicología, formación y desarrollo. Creo que estos grupos, estas iniciativas son las que nutren y que las personas que creemos y abogamos por discapacidad e inclusión, bueno, pues nos vamos con una sonrisa e incluso con nuevas ideas e iniciativas.
Os comentaba que formando parte de este grupo de trabajo lo que quería es compartir nuestra idea, nuestra visión y también dedicarle unos minutos a aterrizar el cómo también un profesional de recursos humanos puede asentar los valores de este grupo, los valores en pro de la diversidad y la inclusión en un día a día en empresa. Y esto sería lo que pretendo compartir con vosotros. Si me dais un segundo, porque no visualizo las flechas ahora. Bueno. Vale, perfecto. Pues hace justo un año, también en la Semana de la Ciencia del Colegio de Psicología con la Comunidad de Madrid, estábamos hablando de la diversidad y de la inclusión. Y estábamos hablando desde una perspectiva global. Estábamos hablando además de las características del siglo XXI y estábamos comentando ese entorno VUCA, ¿no? que quizás ya incluso estamos escuchando demasiado, ¿no? La parte de un entorno volátil, de incertidumbre, cambiante, ambiguo. Elegí en ese momento para mi parte de la presentación esa ola para ejemplificar lo que sería VUCA. Lo que no me podía imaginar es que realmente no estábamos hablando de una ola, sino de un tsunami que estaba a punto de llegar ya en marzo de 2021 y que era capaz de tambalear los cimientos del estado de bienestar en el que estábamos todos. En 2019 también estuvimos hablando de la tecnología y estuvimos hablando de tecnología entendida como disrupción, como una necesidad de contar con la tecnología para hacer frente a este entorno VUCA. A modo anecdótico, en marzo empieza el estado de alarma. Las empresas que estábamos preparadas tecnológicamente para asumir ese trabajo en remoto en un momento de máxima incertidumbre son las que pudimos mantener el estado de actividad. Y es más, quería compartir que las empresas que además nos dedicábamos a la distribución de producto tecnológico fuimos considerados durante el estado de alarma empresas de primera necesidad y pudimos mantener esa actividad hasta ese punto, ¿no? En 2019 también estuvimos hablando de la globalización y de esa relación que existe entre todos nosotros a nivel global, lo cual bueno, pues se ha mostrado bastante evidente de cómo ese tsunami nos ha ido atrapando a cada uno de los pueblos, de las ciudades, de los países y de una manera totalmente global. Entonces, año pasado, Semana de la Ciencia, estábamos hablando del estado en el que íbamos a encontrarnos ahora mismo en el año 2020. En su momento dimos especial hincapié a la necesidad de gestionar talento diverso, gestionarlo en pro de la integración, porque entendemos que el talento diverso integrado puede asumir o puede entenderse como esa necesidad para gestionar lo que es ese momento de incertidumbre. Lo que hay es una pregunta entonces, y quizás mis compañeros, mis compañeras ya han estado dando pinceladas. Os invito a la reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos las empresas gestionar el talento en estos momentos de incertidumbre? Hemos estado todo el rato hablando de intangibles, hemos estado hablando de aspectos como pueda ser el talento, la creatividad, las capacidades, todo estamos hablando en intangible y la gestión de intangibles pasa por entender que las empresas que tengamos un propósito corporativo y que esté activo, el que entendamos para qué estamos en las organizaciones, seremos capaces de gestionar en esa incertidumbre las fortalezas de la organización, las fortalezas de cada una de las personas que formamos parte de la organización y, por tanto, también en el conjunto. No solo hay que tener claro para gestionar el intangible para qué lo queremos hacer, sino también el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y ahí ya se ha hecho mención. Hay que tener en cuenta que el cómo pasa por acciones de inmediatez, porque la situación actual, la pandemia, así también lo requiere, pero también con una perspectiva a medio o largo plazo. ¿Y qué implica tener un propósito corporativo activado? Pues tenemos que entender que tenemos que gestionar talento
tenemos que abogar por la transformación de cada una de las personas, pero también del conjunto de todos, y siempre con un compromiso con cada uno de nosotros y con ese mismo propósito. Durante bastante tiempo hemos estado escuchando que la gestión del talento, bueno, es compleja. ¿Por qué? Porque hay escasez. Escuchamos mucho de, ay, pues es que no encuentro nunca a las personas, es que puedo entrevistar 20, 30 personas y no encaja a nadie. La pregunta es, ¿hay escasez de talento o estamos limitando el dónde encontrar el talento? Es decir, desde recursos humanos la reflexión de, ¿estoy utilizando siempre los mismos canales de reclutamiento y selección? ¿Estoy buscando siempre las mismas características de los perfiles? ¿Estoy valorando siempre los mismos perfiles profesionales? En la medida en que pongamos en duda si estamos haciendo lo de siempre para gestionar talento, también estaremos poniendo en duda si hay que buscar alternativas. Y me gustaría compartir un punto con vosotros. Hay datos bastante interesantes de PricewaterhouseCoopers que está demostrando que a nivel Europa, empresas medianas, estamos perdiendo 400.000 millones de euros anuales en lo que sería ingresos simplemente por la falta de gestión de un talento diverso. Si hablamos de productividad, ahí os dejo el apunte. También es importante tener en cuenta que si ampliamos horizontes y apostamos por eso, porque el talento ya de por sí sea diverso, que sea el primer punto, lo que estamos es planteándonos algo tan sencillo como ampliar horizontes y por tanto ofrecer soluciones no convencionales a lo que estamos haciendo, a nuestros problemas. Si busco alternativas, habéis hecho antes alguna mención sobre la parte creativa, si busco ideas creativas, lo que hago es generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas ideas. Y en la medida en que aumento ese número de productos o servicios, estoy obteniendo más posibilidades de llegar a resultados que sean productivos y, por tanto, me permita mantenerme donde necesito estar como organización. Me gustaría también hacer la mención al sector tecnológico, que es el sector en el que yo estoy trabajando. Me gustaría comentaros que, para que tengáis una idea, es en 2014 cuando las principales empresas tecnológicas se reúnen para poner sobre la mesa cómo impulsar la diversidad. Estamos hablando de que solo hace 6 años las empresas tecnológicas estaban planteándose qué es lo que podían hacer para promover lo que habéis hablado también, una cultura pro género, pro edad, pro cultura, pro derechos, etc. Desde mi punto de vista, la base para promover empresas diversas pasa porque las personas que tienen que tomar decisiones, por posicionamiento como CEO, líderes, presidentes, sean aquellos que comprometan con esa palanca de cambio. En la medida en que CEOs, presidentes, directivos toman la decisión para el cambio, lo que estamos haciendo es aceptar una sponsorización por parte de esas personas en cuanto a lo que es la gestión de diversidad. En la medida en que promovemos esa gestión de diversidad, estaremos aceptando nuevas ideas y, por tanto, se estará dando ese cambio de mentalidad. Comentar una de las curiosidades, ¿no? Creo que esto, cuando lo escuchas, simplemente lo sientes. Sin embargo, luego te encuentras una realidad, es el mundo de empresa. Yo formo parte de una empresa tecnológica que tiene 20 años y para mí una de las curiosidades es que desde el principio como bien decía Josep, en función de lo que las personas saben hacer. Para mí, llegar a la compañía era encontrarme con que se ponía en valor las capacidades y las fortalezas de las personas por encima de aspectos demográficos que ni siquiera pueden considerarse llenos de talento. Género no es talento, la edad no es sinónimo de talento. Y se vivía como algo bastante natural. El que viviéramos esa naturalidad ha hecho que a día de hoy en nuestra organización tenemos un 40% de la plantilla.
Y en el entorno tecnológico estamos hablando de un 30%. A día de hoy también en nuestra organización tenemos casi un 3% de personas con discapacidad. A día de hoy en la organización estamos incorporando personas que están buscando su primera oportunidad de empleo con personas que se están incorporando con más de 50 años. Y cada vez más estamos promoviendo cúpula directiva con bastante diversidad. Entonces, en un entorno donde ese mindset que os decía que necesitamos por parte de las personas responsables en la toma de decisiones está, la pregunta es, ¿qué haces? Pues para mí una de las cosas más básicas ha sido que darme cuenta que aquello que es natural en mi organización necesita ser visible. En la medida en que para nosotros es natural seleccionar un currículum, valorar pues, si esa persona tiene esos conocimientos en un lenguaje de programación X, sin importarme otras características, esto que es tan natural tiene que gestionarse a través de políticas, a partir de acciones concretas, porque esto es una manera en que nosotros podemos darle visibilidad y, por tanto, estamos transmitiendo un mensaje a cada una de las personas que formamos parte de la organización. En la medida en que yo entiendo esas políticas, esas actividades, esos planes de mi organización sobre temas naturales, me estoy identificando cada vez más con el propósito, con la cultura y con los valores. Y cuanto más me estoy identificando con ello, bueno, pues más acciones concretas, más fines concretos. En definitiva, creo que lo natural, lo que ya estamos viviendo de manera natural, tiene que ser visible. Y tenemos que hacer acciones a corto plazo, pero también con una visión a medio largo plazo. Simplemente compartiros esto y bueno, ya por mi parte agradeceros estos minutos. Pues muchas gracias a todos. La verdad que habéis sido muy respetuosos con el horario. Habéis clavado terminar nuestras ponencias, nuestras presentaciones a las 5:30. Por lo tanto, tenemos ahora esta media hora en la que podemos compartir comentarios, interrogantes o vicisitudes que el conjunto de los participantes en esta sesión puedan ir aportando. Voy a ver si soy capaz de abrir el sonido a todos y si no, pues iros abriendo cada uno y si tenéis alguna pregunta concreta que exponer a cada uno de los ponentes, pues no somos tampoco un número excesivo para controlar, por lo tanto somos ahora mismo 27 componentes en la sesión. Yo creo que nos podemos autocontrolar y regular precisamente en este concepto de la diversidad y el compromiso por incluirnos a todos. Así que muchas gracias. Pues si tenéis algo que comentar. Pues voy a preguntar yo primero compartir mesa con las dos Pilares y con María, un lujazo. Pero quiero dirigirla, porque me ha llamado la atención, en Naturgy en el Comité de Sostenibilidad y en Repsol el Comité de Diversidad. Deduzco por las cosas que han explicado las dos Pilares que el contenido de los comités es lo mismo y quería saber si tocamos los temas, la parte social, la parte medio ambiente dentro de estos comités y quién forma parte de estos comités, porque entiendo para grandes compañías como las nuestras, esta es la decisión desde presidencia o desde dirección general, con lo cual implica a comité de dirección dentro de estos comités de sostenibilidad y diversidad. Contesto yo si quieres primero, Pilar. En nuestro caso es el Comité de Diversidad y Conciliación. Entonces, nosotros reunimos a este comité periódicamente, varias veces al año, y llevamos indicadores básicamente de cómo está la organización en materia de diversidad, es decir, representación de los diferentes grupos de población dentro de la compañía, nacionalidades, personas con discapacidad, género, bueno, todos los indicadores que podemos, pero también
de indicadores de cultura inclusiva, es decir, cómo se sienten los empleados que verdaderamente pueden ser ellos mismos en la organización independientemente de sus características. Y esto lo medimos, pues os he enseñado antes algunos ejemplos, ¿no? Medimos la cultura inclusiva muy frecuentemente, casi somos pesados con esto, para detectar dónde estamos avanzando correctamente y dónde no estamos alcanzando los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Y este comité pues es responsable de ser ejemplo en primer lugar, ejemplo de compromiso y por eso la alta dirección de la compañía participa de este comité de diversidad. Efectivamente, gran parte de nuestro comité ejecutivo participa y nuestro consejero delegado, por lo menos 1 o 2 veces al año, quiere ver cómo están los planes, cómo están avanzando y cómo están los indicadores, ¿no? Y es responsable de monitorizar cómo avanzan las diferentes medidas que ponemos en marcha. Pues si proponemos un programa de mentoring de diversidad, ¿eso qué resultado tiene? ¿Estamos alcanzando los objetivos? ¿Merece la pena seguir invirtiendo en esto o no? Si proponemos una red de empleados LGTBI, que es una red además global que está teniendo mucha participación afortunadamente, ¿esto de qué nos está sirviendo? ¿Estamos aprendiendo algo que no sabíamos antes de las necesidades de este colectivo, de cómo se siente? Bueno, el rol de este comité es cuestionarnos permanentemente si estamos avanzando en la dirección adecuada y si no es así, pues poner en marcha acciones y, lo más importante, ser ejemplo. Ser ejemplo, inspirar y hacer avanzar en cada uno de los negocios que tiene la compañía en la dirección adecuada. Y mencionabas el plan de sostenibilidad, todo esto tiene reflejo en el plan de sostenibilidad, que es de alguna manera la manera de decirle a la sociedad a qué nos estamos comprometiendo concretamente, ¿no? De una manera muy visible. Muchas gracias, Pilar. Pues sí, si te parece, Juan, te comento. A ver, nosotros tenemos un plan de sostenibilidad con horizonte en el 2025 y en este plan de sostenibilidad tenemos desplegados toda una serie de indicadores que evidentemente no solo son, hay una parte que son estos indicadores de gestión de la diversidad, pero hay otros muchos indicadores que tienen que ver con temas más de negocio. Entonces, el esquema es muy parecido al que comentaba también Pilar, es decir, hay una comisión que vela porque estos indicadores con este horizonte que nos hemos plasmado hasta el 25 vayan cubriendo los hitos que hay definidos. Entonces, el hecho de que desde personas Naturi, ya no solo desde personas de cada uno de los negocios, se haya querido incorporar indicadores relativos a la diversidad, plasma de alguna manera el compromiso que hay en cuanto a la consecución de esos objetivos de sostenibilidad, ¿no? Y el esquema es muy parecido, es decir, hay una serie de reuniones periódicas en donde se van viendo la evolución y en el caso de que se quiera incorporar algo diferente, algo nuevo que no esté dentro de ese plan, pues se valora y en ese mismo momento de la comisión pues se aprueba o no. Pero sobre todo el objetivo es ir viendo si realmente esta evolución que nos hemos marcado hasta el año 25 está yendo por la vía adecuada, hay desviaciones, etc. Y está formado por la cúpula directiva de la empresa. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quería daros las gracias por esta tarde que nos habéis ofrecido y vuestra participación también. Y quería preguntaros, tengo curiosidad en todos esos planes de diversidad que se hacen, y es una pregunta para cada uno de vosotros, si tenéis en cuenta también a la hora de formarlos esa diversidad, es decir, si participan personas diversas en ellos y cómo se seleccionan, ¿no?, esas personas. Muchas gracias. Bueno, comienzo y así rompo el hielo y voy a contestar dando un ejemplo. Por ejemplo, el colectivo LGTBI dentro de la compañía pues es un grupo de empleados al que no nos resultaba tan fácil acceder, ¿no?, desde un punto de vista corporativo. Porque, bueno, en una encuesta de cultura se pueden hacer segmentaciones por tramos de edad, se pueden hacer segmentaciones por sexo, por ejemplo, para entender cómo las mujeres o los hombres o los diferentes tramos de edad tienen percepciones de inclusión, pero hay determinadas dimensiones de la diversidad que eso no es posible, pues creencias, religión, temas culturales
o por ejemplo, la orientación sexual. Entonces, nos ayuda mucho crear redes de empleados. Redes de empleados en los que participan voluntariamente. Nosotros hacemos simplemente la creación del espacio y el impulso y la comunicación, y generamos esa oportunidad para que los empleados de determinadas dimensiones de la diversidad participen y nos digan de viva voz y bueno, pues expresando mucho sus percepciones, cómo se sienten con respecto a la igualdad de oportunidades, al desarrollo profesional, a cómo se hace la comunicación interna, a las oportunidades de acceder a la formación, a las oportunidades de acceder a promociones, a carrera. En definitiva, cómo sienten que es su experiencia de empleado desde una dimensión de diversidad con la que se identifican de manera prioritaria, ¿no? Porque, como decía, todos pertenecemos a múltiples dimensiones de la diversidad, pero hay una seguramente a la que con la que nos sentimos más identificados. Entonces, sí, desde luego tienes toda la razón, Eva, no se puede hacer nada sin los empleados. A veces pecamos de pensar que sabemos lo que quieren los empleados y no siempre es así. Por eso es importante medir mucho y ofrecer oportunidades para que los empleados participen de la sugerencia de acciones y del seguimiento de las acciones que vamos poniendo en marcha. En nuestro caso, y gracias Eva por la pregunta, en nuestro caso tenemos, digamos, dos inputs. Por una parte, recopilamos bastante información en las encuestas de clima que hacemos con una periodicidad bastante corta, donde hay precisamente hay una parte de esa encuesta en donde se identifican este tipo de ítems. Y nos da bastante información. Y luego capturamos, bueno, no tenemos esa red de empleados que decía Pilar, pero sí capturamos a través de las áreas de personas de los distintos negocios. Tratamos de que esas áreas sean los canalizadores, ¿no?, de qué es lo que está pasando en ese negocio concreto o en una geografía concreta. Entonces, hay esos dos canales. La vía, el tracking que facilita las áreas de personas, y por otra parte toda la información que recogemos a través de las encuestas de clima. Es un elemento bastante clarificador, ¿no?, porque ahí, bueno, pues de manera muy libre cada uno expresa su sentir respecto a los temas de género, a los temas de diversidad generacional, a cualquier tema que abarca la encuesta y que es además muy amplia. Yo tengo una pregunta para también las personas que están en la mesa. Si nadie más quiere, pues si me la permitís. María, sí. Hola. Hola. Sí. No sé si me oís. Hola, ¿qué tal? Te oímos, Javier. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por tanto la preparación de la mesa como por las intervenciones. Ha sido de verdad muy interesante. Me gustaría, si pudiera, Pilar, profundizar un poquito más en el concepto del mentoring inverso desde el punto de vista de inclusión intergeneracional. ¿Cómo lo estáis desarrollando? ¿Cómo identificáis temas que sean relevantes para ambos participantes? Y luego también, ¿cómo seleccionáis a los participantes? Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Javier, por la pregunta. A ver, el mentoring inverso el primer programa lo hemos hecho precisamente en el ciclo anterior. Este año será el ciclo 2021, será el segundo ciclo. A ver, el origen del mentoring inverso es que nosotros llevábamos haciendo mentoring tradicional, que nos funcionaba bastante bien, que tenía una buena acogida, pero sí que es cierto que en ese ímpetu por incorporar talento emergente, que ese talento emergente pudiera llegar a posiciones gerenciales y que a la vez aquellas posiciones gerenciales que somos más bien de la generación baby boomer, ¿no?, y no de la generación millennial, ni la generación Z, ni la generación X, y sí que veíamos que había una carencia en cuanto al enfoque, al cómo nos aproximamos desde las distintas generaciones a cada uno de los retos que
que en los distintos ámbitos de desarrollo profesional nos podemos encontrar. Entonces lo que pensamos es, bueno, ¿por qué no tratar de identificar ese colectivo que a lo mejor son expertos digitales o expertos, determinado tipo de expertise que nuestros managers más senior, bueno, pues no lo tienen como nativo, lo han ido adquiriendo posiblemente con más o menos fortuna, pero no lo tienen como nativo. Y es lo que marca un elemento diferencial en la gestión. Porque además sí que nos hemos dado cuenta que a la hora de gestionar equipos diversos es importante también ser capaz de aproximarnos a esos equipos diversos con escucha activa, o sea, con enfoques diferentes a los que a lo mejor tradicionalmente se utilizan o con un liderazgo más tradicional o vertical que puede venir de empresas como las nuestras, que afortunadamente ya hemos roto ese paradigma, ¿no? Pero sí que teníamos esa necesidad de identificar cuál es ese gap, ¿no? Y que nuestros managers más senior pudieran cubrir ese gap con visiones más digitales, más transformacionales, más de corto plazo, ¿no? Entonces, no ha sido fácil, evidentemente, porque como podrás imaginar, también existe un primer momento que puede haber bueno, pues un cierto rechazo, porque estamos dándole la vuelta, es decir, el mentí es aquella persona que a lo mejor tiene una experiencia de 10, 15 años y el mentor es una persona que a lo mejor tiene una experiencia de 5 años, pero tiene unas habilidades que es muy importante que sea capaz de trasladarle a ese perfil que sí tiene una experiencia ya de 15 años. Entonces, básicamente nosotros ahí lo que buscábamos eran perfiles de talento emergente con una experiencia en gestión, pero sobre todo perfiles digitales, ¿no? Perfiles transformacionales, perfiles con un mindset diferente a la mayoría del mindset que podía existir en ese momento en la capa directiva, ¿no? Y hay que trabajar muy bien ese matching porque se puede producir rechazo, ¿eh? Yo creo que eso es uno de los elementos más relevantes. El matching hay que trabajarlo muy bien y tiene que haber un buen emparejamiento, que nosotros llamamos la primera fase ese emparejamiento, y si aquello no funciona, es decir, que no se genera esa empatía, es mejor, bueno, pues buscar otro emparejamiento, ¿no? Porque entonces el proceso funcionará. Si ese primer momento de empatía no funciona o hay rechazo, es complejo y aquello desde luego no va a resultar, no va a tener los frutos que debería tener, ¿no? Y va a ser una frustración tanto para el mentor como para el mentí. Hola, gracias, me ha parecido muy interesante todas las aportaciones que habéis hecho y quería que si me podéis dar alguna noción más sobre, María creo que ha hablado de ello y bueno, lo habéis mencionado casi todos los ponentes, el tema del talento emergente. Entonces, realmente cuando hablamos de talento emergente, ¿qué es talento emergente y qué no es talento emergente? Porque me confunde un poco ahí, ¿no? Teniendo en cuenta la situación y la diversidad y todo. ¿Cómo os fijáis realmente para identificar un talento emergente del que no es un talento emergente? Gracias. Ya, contesta tú, que lo has tocado más en profundidad. María. María, por eso. Quizás yo he sido de las que menos he hablado sobre el talento emergente, o sea, no sé en ese sentido porque estaba yo más orientada a temas de propósito y quizás he entendido que quizás Pilar podía acompañar. Pero bueno, entiendo que dependiendo un poquito de nosotros, en nuestro caso hablamos de competencias, ¿no? Y entendemos que hay que diferenciar entre lo que la persona sabe hacer en este momento y lo que puede llegar a hacer, teniendo en cuenta qué recursos y además también para mí, dependiendo de la organización, es clave también entender qué
grado de confianza le podemos dar a la persona. Nosotros en este caso lo que hacemos es trabajar a nivel competencial, entendiendo cuáles son las características por cada uno de los niveles, y para mí el emergente es cuando podemos identificar, por ejemplo, aspectos como temas de proactividad. Creo que una persona que aporte, por ejemplo, una identificación de sus propias fortalezas, incluso también de esas áreas en las que puede trabajar, esa persona que es capaz de hacer un autoliderazgo, es capaz, además de un aprendizaje más rápido, va a permitir en mi organización crecer más rápidamente, y por tanto yo lo definiría así, pero sí que quizás otras personas lo han estado comentando. Para mí, básicamente, Cristina, sería entender dónde está la persona, qué capacidad tiene para identificar sus fortalezas y, por tanto, también ese autoliderazgo, y además qué recursos yo le puedo dar como organización, no solo como organización, sino como equipo de trabajo, para que la persona pueda crecer en ese sentido. Yo, por apuntar lo que ha comentado María, que lo comparto completamente, hay un aspecto muy relevante que en nuestro caso consideramos que es el aprendizaje ágil, es decir, esa capacidad de, de esa rapidez o esa capacidad de evolucionar de una manera rápida, ágil. Y normalmente esto ocurre porque de base hay una serie de habilidades, hay una serie de aspectos que lo único que tenemos que hacer es permitir que se desarrollen. Muchas veces, yo a veces cuando hablo de talento oculto en la organización, porque hay ocasiones en las que tenemos en la base de la pirámide de la organización, bueno, pues tenemos personas que a lo mejor no les hemos dado la oportunidad de hacerse visibles, y sí que tienen esa proactividad que decía María, sí que tienen esa capacidad de aprendizaje ágil, sí que tienen esas habilidades en este momento, esa proactividad, esas habilidades transformacionales, habilidades digitales, que suplen a lo mejor alguna carencia de conocimiento o de competencias más técnicas. Entonces, para mí, este talento emergente es sobre todo aquel que tiene esas competencias o esas habilidades, esa parte soft, y bueno, que hay que seguir ayudándola a desarrollarlo, y que a lo mejor la parte las competencias técnicas, bueno, pues mediante formación se pulen y ya está. Pero sobre todo esa parte soft, si está presente, es muchísimo más fácil desarrollar. Yo, por complementar algo lo que han dicho María Coloma y Pilar, que estoy muy de acuerdo en ambas perspectivas, un programa que funciona también mucho, que estamos ya poniendo en marcha desde hace varios años, es el mentoring técnico. Es decir, a profesionales que están comenzando su carrera, como decía Pilar, emparejarles con profesionales ya con bastante experiencia, que aporten esa visión de la experiencia en primera persona a personas que están empezando su desarrollo, pues de nuevo contribuye a un desarrollo acelerado, a esa adquisición de competencias, a ese entender el negocio, que bueno, les falta por no haber sido expuesto a determinadas situaciones, ¿no? Entonces, eso nos está funcionando bien. Y luego también es importante invitar a la reflexión a la organización de manera frecuente acerca del talento, ¿no? Nosotros todos los años, pues me imagino que igual que en vuestras compañías, pues realizamos una campaña de talento en la que invitamos a los líderes y a las personas a reflexionar sobre el talento de las personas en los equipos, identificar dónde hay altos potenciales, dónde está ese talento emergente, para pues eso, poner en marcha las medidas que se han comentado para asegurar el desarrollo del máximo potencial. Hola, yo tenía una pregunta, si da tiempo, Juan. Bueno, primero, enhorabuena por la mesa, me ha encantado y me ha encantado ver este nivel y ver este nivel también dentro del Colegio de Psicólogos, como de la psicología, como no podía ser de otra manera. Y tenía una duda con respecto a las campañas esas de visibilidad que hacéis en la sociedad. ¿Esas campañas también las hacéis en los centros educativos? Centros educativos que ya pueden ser pues de bachillerato, universidad, algo que
que conecte un poco pues, esos futuros talentos que van a llegar a las empresas con ese mundo empresarial. ¿Tenéis alguna campaña de ese tipo? Bueno, en el caso de Repsol, nuestro nexo para este tipo de temas con la sociedad es a través de la Fundación Repsol. Y la Fundación tiene un programa en materia de formación muy bonito, muy ambicioso y está muy presente en muchos colegios ayudando a los alumnos a reflexionar sobre pues, energía sostenible, por supuesto, pero también pensando mucho en los cómo, en cómo trabajar mejor en equipo, en cómo colaborar más, cómo compartir, cómo afrontar el trabajo en definitiva futuro desde una perspectiva pues, más inclusiva. Entonces, la Fundación sí desarrolla mucha actividad en esta materia, incluso también desde la perspectiva de inclusión de personas con discapacidad, por supuesto, ¿no? Son muchos los programas que desarrolla y es nuestra manera de llegar a los institutos y a los colegios que a lo mejor no están tan al alcance de una compañía como Repsol, ¿no? Porque no forman parte a lo mejor de los clientes que tenemos más frecuentemente. Entonces, sí, es nuestra manera de llegar. En nuestro caso, desde el grupo SIFU, trabajamos nosotros, sí, principalmente con el colectivo de las personas con discapacidad, con diversidad funcional, y tocamos todos los niveles y grados de formación. Actuamos en institutos y trabajando con los dos niveles de personas con discapacidad que puede haber en los institutos públicos. Existen los órganos de soporte a la educación normalizada, pero con chavales que pueden tener cierta dificultad para seguir una formación reglada y para según qué asignaturas pueden ir saliendo. Entonces cuentan con el EAP, con el equipo de psicólogos, con la educadora social y demás. Incidimos ahí, pero también están personas que tienen todas las capacidades intelectuales para seguir una formación reglada y que luego les podemos hacer un seguimiento. Actuamos en el entorno universitario y en las escuelas de negocio también para captar ese talento relacionado con la diversidad funcional, y también trabajamos obviamente con todo el colectivo de la discapacidad que esté en situación de paro o con una empleabilidad y que busque esa mejora de empleabilidad, pero que ya esté en una edad laboral. Por tanto, tocamos la discapacidad en cualquiera de las edades, en cualquiera de las franjas formativas, y siempre para ir mejorando y potenciar esas capacidades y ese talento que cada una de las personas pueda tener en el ámbito laboral. En nuestro caso también es la Fundación el organismo encargado de llevar a cabo estos programas. Lleva sobre todo programas de eficiencia energética que hacen, se hacen en conjunto con personas internas que colaboran para hacer sesiones en colegios, y también temas de inclusión. Pero se hace todo a través de la Fundación, que es el organismo que lo gestiona sobre todo. Y luego, bueno, también hay que es campañas, alguna pequeña campaña específica que se ha hecho con hijos de empleados y demás, pero ya es más localizado para hijos de la plantilla, ¿no? Interna. Uh-huh. Otra manera de hacer visible todos estos compromisos es, por ejemplo, a través de la publicidad corporativa, ¿no? Pues, ¿qué es lo que reflejas en tus comunicaciones a la sociedad, también en la publicidad? Tiene que ser coherente con aquello a lo que aspiras. Y si aspiras a reflejar de alguna manera la sociedad a la que prestas servicios, pues esa misma sociedad tiene que verse representada también en la publicidad. Es otro aspecto interesante que las compañías prestamos atención y que creo que debemos prestar atención. Efectivamente, sí. Yo te añadiría, y como veo que nadie más dice, igual por deformación profesional, pero están muy bien todos los pasos que las grandes compañías y compañías dais, y ahora hablabas de la publicidad, de esa comunicación externa, ¿no? Porque cuidamos la comunicación interna para que nuestro trabajador se sienta cómodo en la compañía, generamos todos estos grupos de trabajo
hablamos de diversidad, hacemos planes de carrera y demás, pero eso lo que hace es fortalecer la relación de nuestro trabajador con nuestra empresa y ese sentimiento de fidelidad o de lealtad a tu compañía. Pero luego tenemos la compañía externa, en donde al final las empresas nos medimos por cuenta de resultados, y todo lo que podemos hacer socialmente está fenomenal y hay que seguir haciéndolo, pero al final obedecemos todos a unas cifras, y toda la iniciativa social, si no conlleva una rentabilidad empresarial, muere en el tiempo, sino se convierten en acciones solidarias y no en acciones consolidadas y perdurables en el tiempo. Y ahí iba a meter la cuñita que siempre meto en materia de accesibilidad universal, en donde, no sé, por la pandemia pues hemos visto cómo todos nos hemos acomodado a disfrutar del ocio, a teletrabajar, a formarnos, pero todo en un entorno telemático. Y hemos visualizado y hemos puesto en manifiesto, desde luego, desde nuestra fundación y desde nuestro grupo y desde distintos grupos de trabajo por todas partes, cómo personas con dificultades o con déficit auditivo, con déficit visual, se han quedado apartadas de poder estar en el día a día cuando estamos confinados. Hemos visto luego muchas noticias, curiosamente, que hablaban de cómo este confinamiento, cuando sufrimos la etapa más dura, en la que todos nos vimos en casa, empezaron a salir datos estadísticos promovidos por entidades asociativas que decían, ojo, que es que en España hay más de 50.000 personas que no pueden salir a diario de su casa por falta de accesibilidad en los edificios. Ya no estamos hablando de otras. Entonces, cuando hablamos de todo esto que también comunicabas Pilar y las dos, Pilar y María, creo que es un concepto que debemos, y que me consta que vuestras compañías ya así lo están haciendo, de incluir todo el concepto de accesibilidad universal, ya no solo en la parte arquitectónica, sino cuando hablamos en la parte de comunicación, en conceptos de lectura fácil, arquitectura cognitiva, en donde al final las personas, cuando nacemos, el primer año de nuestra vida nos lo pasamos en un cochecito sobre ruedas, y si tenemos salud, acabamos el final de nuestros días con déficits auditivos, visuales, de movilidad, y no tenemos, si todos fuéramos conscientes y trabajáramos en pro de la accesibilidad universal, que para las personas con discapacidad es un derecho para tener el concepto de autonomía personal, no tendríamos que adaptar cuando nos hacemos mayores ningún tipo de entorno para hacerlo habitable. Entonces seguimos haciendo casas con 3 pisos y escaleras y no dejamos el hueco del ascensor, pensando que siempre vamos a ser ágiles para subir a coger al piso de arriba unos calcetines, y al final la prueba es que casi voy descalzo por no subir una tercera vez al piso de arriba y demás. Y eso, que para una serie de la población o para una parte de la población, bueno, pues son comodidades, para un grueso de la población forma parte de los derechos humanos y de cosas que tendríamos que tener para este derecho a la autonomía personal del transporte público, de la comunicación accesible, de la formación online, de toda la parte telemática. Y por puntualizar, como has hablado de la publicidad y demás, pues cada vez que utilizamos los canales de comunicación, creo que deberíamos ir dando pasos, toda la sociedad en general, a mejorar y a no excluir a una parte de la sociedad que tiene una serie de limitaciones en la comunicación. Pues A mí, si me permites, Juan, sí, para cerrar ya, sí. preguntar a mi compañero y mis compañeros y mis compañeras. Ahora hay 2 decretos sobre la mesa sobre ley de igualdad. Mucha pequeña y mediana empresa que, en los cafés de recursos humanos, pues se encuentran que a corto plazo tienen que lanzar esos planes de igualdad ya por ley. ¿Qué consejos daríais cada uno de los que estáis aquí en esta mesa para que las personas que tienen que empezar a gestionar ya y a corto plazo temas de igualdad sepan por dónde comenzar o qué tienen que tener en cuenta? Sobre todo con el apunte que me ha gustado de Pilar Rojas, ¿no? Cultura y estrategia, 2 caras de una misma moneda. El otro día oí que la cultura a veces se puede comer la estrategia, o la estrategia la cultura. Entonces, con estas 2 ideas y 2 decretos sobre la mesa, ¿qué recomendaríais a las personas que trabajan en recursos humanos y tienen ya ese reto? Gracias. Bueno, pues yo un poco siguiendo el hilo de la conversación de hoy, basar mucho las estrategias y los objetivos y las prácticas a incluir en el plan de igualdad
en la realidad de la compañía. La realidad de hoy, y eso se hace midiendo mucho e incorporando a los empleados y a la representación de los trabajadores en una mesa de reflexión en el que se pongan sobre la mesa objetivos realistas pero ambiciosos, que realmente no sea cubrir el expediente de tener un plan de igualdad definido, sino que realmente ayude a la compañía a avanzar, y avanzar en una cultura inclusiva va a ser beneficioso para todos los empleados y también para los resultados de la compañía, ¿no? Yo, desde el convencimiento de que esto es así. Yo me sumo a lo que acaba de decir Pilar. Yo creo que todas estas acciones tienen que ir desde el convencimiento y no quedarnos en la obligación normativa. Y esto me sirve para la LGD, para la sostenibilidad, para los planes de igualdad. Si va desde el convencimiento de la propia compañía, como bien me parece que ha sido Pilar que tenía una transparencia, es todos los beneficios que conlleva la mejora en sostenibilidad, en diversidad para una compañía, no solo se queda en que cumplo esa norma, sino que me aporta muchos beneficios de una forma directa a mis trabajadores, de una forma directa a mi imagen corporativa, de una forma seguro que afecta a mis ventas, que afecta a mis ventas, al incremento de ventas, porque mi imagen crece. Entonces, todo eso tiene que ser de una forma de un trabajo constante y desde el convencimiento de que la compañía se quiere posicionar en esos ámbitos. Y yo lo que os diría es que, en primer lugar, y como ya habéis dicho, es creer que es un factor multiplicador, porque realmente lo es. Es un factor multiplicador. No suma, la diversidad multiplica. Y ese es el elemento diferencial. Y como en mi experiencia, nosotros cuando empezamos con el plan de igualdad, en su momento, lo que primero que hicimos fue una medición, es decir, ¿dónde estoy yo ahora mismo? Porque esto te da el punto, como decía Pilar, te da el punto de realismo, es decir, ¿dónde estoy? Y con ese dónde estoy, fijarme metas alcanzables, ¿no? Fijar metas alcanzables. Para mí eso fue lo que dio lugar a que ese plan de igualdad luego, bueno, pues acabara en un plan de diversidad y no muriera. Fijar metas alcanzables, realistas e hitos que progresivamente se fueron viendo, se fueron palpando por la población, por el colectivo de personas que trabajan en la empresa. Y muy importante, nosotros también contamos con la representación sindical en el inicio. Es muy importante porque su apoyo y su impulso es fundamental para que el plan también nazca bien y empiece a evolucionar. Atendiendo a la hora que es, me piden por parte del colegio que vayamos terminando, ya que a las 6:30 se inicia otra mesa redonda, que precisamente también trata el concepto en este caso concreto, de la diversidad, pero centrada en la discapacidad y precisamente las dificultades laborales, de 6:30 a 8 precisamente. Entonces, voy a cerrar ya la mesa. Reitero mi encanto por haber podido coordinar esta mesa. La verdad que veo que ha sido brillante, es brillante. Os agradezco a todos los participantes la asistencia y bueno, por parte del colegio estamos abiertos a continuar con la actividad y precisamente también por parte del propio grupo de trabajo de psicología, formación y desarrollo de personas, que precisamente a lo largo de esta mesa ha ido saliendo justo esas dos facetas. La formación, que es imprescindible para esa integración del aprendizaje de la propia organización y de las personas, y el desarrollo de las personas que obligatoriamente se tiene que realizar en ese concepto de desarrollo de la propia organización y ese concepto que no se ha desarrollado en la mesa porque no ha dado tiempo, de la resiliencia de la propia organización en el conjunto de la sociedad y para las personas, ¿no? O sea que muchísimas gracias a todos. Os recuerdo también, antes de cerrar, que os copiéis el enlace para rellenar la encuesta de satisfacción, puesto que también para el colegio es muy importante justo medir, como os he dicho también a lo largo de la mesa, que para conocer hay que medir, y en este caso, pues si rellenamos la encuesta, pues será bueno y positivo para perfeccionar y mejorar de cara a las actividades que se desarrollen el año que viene, compartiendo con esta semana de la ciencia y de la innovación de Madrid. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y seguimos avanzando, que es de lo que se trata. El crecimiento inclusivo, que si no es inclusivo, precisamente no es crecimiento. Muchísimas gracias.
Un placer, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a Encantada. todos. Gracias a todos. Un saludo. Gracias. Hasta luego.